Thanos es uno de los personajes más complejos y fascinantes que han surgido en la historia de Marvel Comics, un antagonista que combina fuerza descomunal, intelecto estratégico y una filosofía particular que lo convierte en algo más que un simple villano. Su presencia tanto en los cómics como en el cine ha dejado una huella profunda en la cultura popular, convirtiéndolo en un símbolo de poder, inevitabilidad y reflexión sobre la naturaleza del universo y el destino de la vida misma. Nació en el planeta Titán, una de las lunas de Saturno, como miembro de la raza conocida como los Eternos. A diferencia de sus pares, Thanos llegó al mundo con un aspecto físico inusual, debido al síndrome conocido como Deviant Gene, que le otorgaba un cuerpo más robusto, piel de tono púrpura y rasgos temibles. Desde muy pequeño fue rechazado por muchos de los suyos, lo que lo llevó a crecer con un sentimiento de aislamiento y soledad, un factor clave en el desarrollo de su carácter. La infancia de Thanos estuvo marcada por una fascinación inusual por la muerte y la destrucción. Mientras sus compañeros exploraban los caminos de la ciencia y la cultura de Titán, él buscaba comprender la esencia de la mortalidad y la finalidad de la existencia. Esa obsesión pronto tomó forma en una figura enigmática, la encarnación cósmica de la muerte, a quien Thanos percibía como una entidad femenina con la que desarrolló una relación única. Su vida entera giraría en torno a la búsqueda de ganarse su favor. Su intelecto destacó rápidamente. Desde joven fue un genio en campos como la biología, la ingeniería y la estrategia bélica. El contraste entre su brillantez y su obsesión por la muerte creó en él una dualidad peligrosa. Cuando se adentró en las artes oscuras y experimentó con la energía cósmica, fue poco a poco construyendo el camino hacia su transformación en un conquistador que pondría de rodillas a galaxias enteras. El primer gran paso de Thanos hacia la oscuridad fue el genocidio. Movido por su convicción de que la superpoblación conducía al colapso y de que el sufrimiento podía ser mitigado eliminando a la mitad de los seres vivos, comenzó a exterminar poblaciones enteras. Este pensamiento, por más aterrador que resultara, estaba motivado por una lógica fría y pragmática que él consideraba un sacrificio necesario. En los cómics, Thanos debutó en 1973 en Iron Man de 55, creado por Jim Starlin. Desde sus primeras apariciones, fue mostrado como un ser de poder creciente, cuyo interés se centraba en las gemas del infinito, 6 artefactos cósmicos capaces de otorgar control absoluto sobre diferentes aspectos de la realidad: tiempo, espacio, mente, alma, realidad y poder. Para Thanos, reunirlas significaba convertirse en una entidad casi omnipotente. El evento más icónico en la historia del personaje fue El Guantelete del Infinito, publicado en 1991. En esta saga, Thanos logró lo que muchos villanos jamás habían conseguido: reunir las 6 gemas en su guantelete y eliminar con un chasquido a la mitad de los seres vivos del universo. Esta acción no solo impactó en la narrativa de Marvel, sino que marcó un hito en la historia del cómic por la magnitud de sus consecuencias. Durante esa saga, héroes y entidades cósmicas se unieron para enfrentar al Titán Loco. Desde los Vengadores hasta seres supremos como Galactus y Eternidad, todos se vieron impotentes frente a su poder. Sin embargo, como suele ocurrir en las tragedias de los grandes villanos, la arrogancia de Thanos y su deseo inconsciente de perder, para demostrar que nunca sería digno del amor de la muerte, lo llevaron a su derrota. Fue su nieta adoptiva, Nebula, quien aprovechó un descuido y logró arrebatarle el guantelete. Thanos, lejos de ser destruido, fue retratado como un personaje con un código propio. No buscaba el poder por simple ambición, sino por un sentido de propósito, por la búsqueda de equilibrio y por el deseo de complacer a la muerte. Esa complejidad lo transformó en algo más profundo que otros villanos de la época y cimentó su legado en la historia del cómic.
A lo largo de los años, Thanos protagonizó múltiples historias notables. En La Guerra del Infinito, se enfrentó a su propia creación, el Magus, un duplicado malvado de Adam Warlock. En La Cruzada del Infinito, su papel fue más ambiguo, colaborando con los héroes cuando sus intereses coincidían. Posteriormente, en la saga Aniquilación, Thanos volvió a mostrar su poder en una guerra cósmica que redefinió a los personajes del espacio en Marvel. Más allá de las grandes batallas, las historias de Thanos exploraron siempre la dualidad entre su fuerza implacable y su lado reflexivo. En varias ocasiones, se le mostró retirado, convertido en granjero, contemplando el universo tras perder o abandonar el poder. Esa faceta filosófica de un conquistador que se cuestiona a sí mismo lo diferenció de otros antagonistas. En el universo cinematográfico de Marvel, Thanos fue presentado gradualmente. Su primera aparición ocurrió en la escena post-créditos de The Avengers 2012, donde se le mostró sonriendo al escuchar que desafiar a los humanos significaba cortejar a la muerte. Desde ese momento, se convirtió en la gran sombra que se cernía sobre los héroes, aunque tardaría varios años en ocupar el centro de la escena. En Guardians of the Galaxy 2014, se le presentó con mayor claridad, mostrando su relación con Ronan el Acusador y con sus hijas adoptivas, Gamora y Nebula. Fue en estas interacciones donde el público conoció su carácter despótico como padre y su obsesión con el poder cósmico. Sin embargo, su verdadera dimensión como antagonista llegó en Avengers Infinity War 2018. En esa película, Thanos dejó de ser una figura en las sombras para convertirse en protagonista absoluto. Su motivación en el UCM fue adaptada respecto a los cómics. Ya no buscaba impresionar a la muerte, sino cumplir con su visión de equilibrio universal. Según él, la sobrepoblación conducía al sufrimiento y al colapso de recursos, y solo un acto extremo podía salvar al universo. Thanos emprendió entonces su misión de reunir las 6 gemas del infinito. A lo largo de la película, fue derrotando uno por uno a los héroes y obteniendo cada gema. Lo que hizo distinto a Infinity War fue que al final, el villano triunfó. Con un chasquido de sus dedos, eliminó a la mitad de toda la vida, cumpliendo su objetivo sin que los Vengadores pudieran impedirlo. La película concluyó con una imagen poderosa. Thanos sentado, contemplando un amanecer en paz, satisfecho de haber cumplido lo que consideraba un destino inevitable. Ese cierre convirtió la cinta en una de las más impactantes del género, pues mostraba al villano no solo como alguien poderoso, sino como un personaje con convicciones inquebrantables. Avengers Endgame 2019 retomó la historia, mostrando las consecuencias del chasquido. Los héroes sobrevivientes, devastados por la pérdida, buscaron revertir la tragedia. Al inicio de la película, se reveló que Thanos había destruido las gemas para que nadie pudiera deshacer lo hecho, y fue asesinado por Thor en un momento de furia. Sin embargo, gracias a los viajes en el tiempo, una versión pasada de Thanos regresó al presente, lo que condujo a la batalla final. La última confrontación en Endgame mostró al Titán en toda su gloria, liderando un ejército contra los héroes más poderosos de la Tierra y sus aliados. Fue una batalla épica que culminó con Iron Man sacrificándose para arrebatar el guantelete y desintegrar al villano y a sus tropas. Aunque Thanos fue derrotado, su legado quedó como el de un adversario que puso al universo entero contra las cuerdas. El retrato del personaje en el UCM, interpretado por Josh Brolin, fue aclamado por su profundidad. No era un villano unidimensional, sino alguien que creía firmemente en la justicia de sus actos. Su lógica implacable y su capacidad para imponerse incluso a los más grandes héroes lo convirtieron en uno de los antagonistas más memorables de la historia del cine moderno. La influencia cultural de Thanos es innegable. Su famosa frase "I am inevitable" se convirtió en un lema que trascendió las pantallas. El chasquido, por su parte,
pasó a ser un símbolo reconocible en todo el mundo, reflejando la magnitud del poder del personaje y el impacto que tuvo en la narrativa global del cine de superhéroes. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cuando se publique un nuevo video. En los cómics posteriores a Endgame, Thanos continuó siendo un referente. Apareció en distintas líneas temporales, universos alternativos y crossovers, siempre mostrando que su amenaza es imposible de erradicar completamente. Su relación con Gamora y Nebula fue explorada en profundidad, mostrando el contraste entre la crueldad con la que las trató y el extraño afecto que aún sentía por ellas. En sagas recientes como Infinity Wars, Marvel jugó con nuevas interpretaciones de su legado, explorando universos donde Gamora tomaba su lugar en la búsqueda de las gemas. Thanos fue incluso retratado en variantes jóvenes o versiones alternativas que expandieron su mito más allá de lo clásico. Uno de los aspectos más interesantes es cómo, a pesar de ser derrotado en varias ocasiones, Thanos nunca pierde su relevancia. Su filosofía sobre el equilibrio y el sacrificio resuena incluso en sus adversarios. Algunos personajes, en determinados momentos, han admitido que su lógica, por más cruel que parezca, tiene un punto de verdad difícil de ignorar. Este matiz lo distingue de villanos motivados únicamente por la avaricia o la sed de destrucción. Thanos representa una visión extrema de un problema real: la finitud de los recursos y la inevitabilidad del caos si no se impone un orden. Esa reflexión filosófica le otorga una profundidad que lo acerca a figuras trágicas de la literatura clásica. El personaje también ha sido analizado en el contexto psicológico. Su necesidad de aprobación, su relación enfermiza con la muerte en los cómics y su obsesión con ser recordado como el salvador del universo muestran un complejo perfil de narcisismo, trauma y filosofía nihilista. Su historia es tanto una epopeya cósmica como un estudio de la mente de alguien que se considera a sí mismo imprescindible. En el ámbito audiovisual, Thanos marcó un antes y un después en la concepción de los villanos en el cine de superhéroes. Hasta su llegada, muchos antagonistas eran secundarios frente al carisma de los héroes. Con él, Marvel demostró que un villano podía cargar con el peso dramático de una película y ser el motor narrativo central. La popularidad del personaje también se refleja en la cultura digital. Memes, parodias y debates filosóficos sobre la solución de Thanos proliferan en redes sociales, lo que demuestra cómo un villano ficticio puede estimular conversaciones sobre problemas reales de la humanidad. La figura de Thanos también ha servido como inspiración para explorar temas como la ética de la supervivencia, el costo del poder y la pregunta sobre hasta qué punto el fin justifica los medios. Preguntas que trascienden el cómic y el cine, insertándose en debates académicos y culturales. Con el paso del tiempo, tanto en cómics como en cine, Thanos ha alcanzado un estatus cercano al de los dioses en la mitología moderna. Es un personaje que simboliza el destino, la inevitabilidad y el peso de las decisiones que cambian mundos. Su historia es un recordatorio de que incluso en la ficción, los villanos más memorables son aquellos que creen en la justicia de sus actos. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cuando se publique un nuevo video. En conclusión, la historia de Thanos es la de un ser nacido en el aislamiento, moldeado por la obsesión y definido por su búsqueda de propósito. Desde los cómics de los años 70 hasta las superproducciones del siglo XXI, su viaje lo ha llevado a convertirse en uno de los villanos más emblemáticos de todos los tiempos. Su nombre está grabado en la historia de Marvel como un recordatorio de que el poder sin límites y las convicciones absolutas son fuerzas que pueden moldear universos enteros.